voy a invitar a Victoria González a que se acerque, que es la moderadora del panel próximo. Ahora van a ver que vamos a estar viendo el Zoom, porque el próximo panel se llama La voz de los mayores, expectativa y realidad en torno a la gerontoprevisión. La moderadora es la periodista Victoria González, y van a participar de este panel el doctor Eugenio Semino, el doctor Juan Carlos Jalif, y la licenciada Fanny Mandelbaum, que la estamos viendo. Yo ahora voy a poner, ahí están los chicos de técnica. ¿Dónde desees? Con Eugenio y con... Bárbaro. Así que ahí le estamos viendo a Fanny. Fanny, a ver si vos nos escuchás bien, a ver si te hablamos. Yo los escucho perfectamente. Y nosotros a vos. Vamos a arrancar contigo. Bien. Y ellos en la punta. Perfecto. Ningún problema. Si la ven a Fanny en el medio. Excelente. Sí, te van a estar viendo, Eugenio, porque está la cámara para ellos. Así que bueno, nos está faltando, que lo habíamos visto llegar, a Juan Carlos Jalif. ¿Dónde? Ahí viene. Ahí está viniendo. Bien, mientras llega, bueno, yo solamente voy a presentar a Victoria. Ella va a hacer... Perfecto. Victoria es una apasionada de la comunicación y la narración de historias. Egresada en comunicación social, tiene experiencia en docencia y en medios, donde ha trabajado en programas radiales como El Otro Mundo. Su enfoque se centra en la creatividad, la empatía y el impacto social, inspirando a jóvenes y adultos mayores, promoviendo diálogos en contextos institucionales. Victoria, te dejo el panel. Fanny, Juan Carlos, Eugenio, muchas gracias. Continuamos. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias al doctor Najim por la invitación. Y por supuesto vamos a desarrollar la voz de los mayores. En este caso, bueno, vamos a presentar a la licenciada Fanny Mandelbaum, periodista, psicóloga. Ella, bueno, ha desarrollado, creo que todos la conocemos, la hemos seguido con una vasta trayectoria. La tenemos por Zoom y bueno, le decimos buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias. Un aplauso para ella. Gracias por tu saludo. Antes que nada quiero pedir disculpas por salir por Zoom. La idea era estar ahí en vivo y en directo, pero bueno, recién estaba escuchando el panel anterior, yo soy de la década del 30, así que no me resultaba tan fácil viajar aunque lo hubiera querido hacer. Quiero felicitar a las autoridades del Congreso por invitarme a participar y junto a estos integrantes que me honran y la coordinadora que es una colega. Soy psicóloga social, quiero aclarar, nunca ejercí como psicóloga social, pero me sirvió muchísimo para mi trabajo de periodista. No sé leer discursos, ni me gusta escribirlos. Por lo tanto, todas las charlas que he dado, que han sido muchas, han sido en base a experiencias vividas desde que empecé en el periodismo, en los años 70. Me hubiera gustado empezar a escuchar todo esto antes de los 1000 días, como recién decían en el panel anterior, pero bueno, uno llegó a este momento y recién ahora tenemos la suerte de este congreso. Quiero saludar al doctor Juan Carlos Jalif, al doctor Eugenio Semino, que además de ser doctor es periodista y hemos hecho muchísimas cosas juntos, así que él conoce de mi improvisación mientras estoy hablando. Primero, vamos a presentar a los otros invitados, ¿le parece? Y así seguimos un orden, ¿puede ser? Perfecto. Bueno, lo vamos a presentar al doctor Eugenio Semino, como bien lo nombraba Fanny. Él es gerontólogo y defensor de la tercera edad en Buenos Aires. Todos lo conocemos también porque hemos escuchado su palabra y su defensa en los distintos medios, inclusive acá en la provincia de Mendoza. Así es que muchas gracias. Y al doctor Juan Carlos Jalif, ex vicegobernador de la provincia de Mendoza y además ex legislador mandato cumplido, decimos generalmente. Así es que, bueno, presentamos los temas y ahí empezamos la disertación, si les parece. En el caso del doctor Semino, el tema que nos va a traer es nuevos desafíos legales para la protección de los mayores. En el caso del doctor Juan Carlos Jalif,
nos trae Asegurando el futuro financiero de los mayores, qué terrible, ¿no? Tema, desafíos y soluciones. Y por supuesto la licenciada Fanny Mandelbaum, el rol de los medios en la formación de la percepción social sobre el envejecimiento. Seguramente ella nos va a hablar de lo negativo que tenemos o que hacemos desde los medios de comunicación cuando hablamos del envejecimiento. Y yo le daría en primer lugar la palabra al doctor Semino. Necesita Fanny. Bueno, entonces Fanny, adelante entonces con el tema, tu visión, ¿no? Desde los medios de comunicación y esto que tiene que ver con la mirada que tenemos los medios hacia la vejez. Victoria, te explico por qué tengo que empezar primero. Estoy en la radio, como se darán cuenta por el entorno, porque tengo un programa justamente los jueves de 16 a 18, donde también Hermoso. tocamos el tema de la tercera edad. Bueno, Bien. yo empecé a pensar en la tercera edad cuando todavía estaba en la segunda. Y no sé por qué empecé a hablar de temas que nunca se habían tocado en los medios, como por ejemplo hablar del sexo en la tercera edad. Era una época en la cual ni siquiera la palabra orgasmo se utilizaba. Creo que quien abrió las puertas fue la doctora María Luisa Lehrer, hablando de sexo en los medios de comunicación. Luego eso terminó y a mí me quedó como la pica de por qué uno no hablaba de cosas que en este momento se podían hablar. O sea, en la década mía ni siquiera era posible pensar en que los padres tuvieran sexo. Es como que una vez que nacen los hijos, los padres están para cuidar a los hijos. Con los años uno fue cambiando, pero tampoco tocó el tema nunca. Hubo temas que eran como tabú. Es más, diría que hasta eran tabú para hablar con los hijos. Fuimos evolucionando, por eso digo que muchas de las cosas del panel anterior hubieran sido importantes conocerlas mucho antes, pero de todas formas sirven para hablar de esto con los hijos, con los nietos y, ¿por qué no, con los bisnietos? Igual los tiempos cambiaron, los chicos ahora van a colegios donde practican deportes, donde hablan idiomas, que es otra de las cosas que se aprende en los primeros años como lenguaje nativo también. O sea que todo eso me hizo pensar. Y mientras hacía un programa que tenía noticias, que tenía un montón de cosas, trataba siempre de invitar a alguien que me pudiera hablar de la tercera edad. Estoy hablando del año 90 y pico, 94, si mal no recuerdo. El doctor Semino se debe acordar porque estuvo en mi programa desde el primero. Y además, lo importante era pensar en un programa especial para la tercera edad, porque no había nada. Había programas para la mujer, había programas para la juventud, había programas para los chicos, pero ni siquiera en la televisión pública había nada que tuviera algo que ver con esto. Lo importante fue que, gracias a que leí un libro de sociología un día, apareció un nombre que me dio una idea: juventud acumulada, que no sé de dónde salió, no tengo idea. Algunos dicen que eso se le decía a la tercera edad, a partir de la tercera edad, juventud acumulada, en Cuba. No sé si es verdad o no. Me encantó el término, porque yo siempre fui una convencida de que uno a veces comete errores por pensar que uno tiene 30 cuando en realidad tiene 70, 80 o 90. Yo misma tuve ese error y estuve internada, me rompí una pierna, me rompí una rodilla, porque creía que podía subir a una escalerita como cuando era joven. Por eso, desde ese día, todas mis amigas de mi misma edad lo supieron, y las más jóvenes también. Pero el sedentarismo era innato, uno era cómodo, uno iba al colegio, se despertaba a la hora que tenía que ir al colegio, volvía a casa. En una época uno iba al colegio caminando, pero después uno iba al colegio en un micro que lo pasaba a buscar, lo dejaba en casa se quedaba cuando empezó la televisión, viendo televisión. O sea, nuestros padres
hacían lo que sabían y no nos enseñaron a movernos desde chicos. Eso provoca problemas más grandes. Pero cuando yo presenté la idea de Juventud Acumulada, diciendo que era un programa con invitados de más de 75 años que estaban haciendo cosas, conocidos y no conocidos, con un médico especializado en la tercera edad, con gente desconocida que realmente estaba haciendo cosas y que eran un ejemplo de vida para todos nosotros. Yo siempre digo, hay tantos ejemplos de vida. Los famosos, por supuesto, está Mirta Legrand, que realmente es un ejemplo, están un montón de cantantes que siguen vigentes y que hacen giras como Raúl Lavie, pero también está una señora que cuando quedó viuda se compró una moto a los 75 años y aprendió a andar en moto y sale de gira con las barras de motoqueros a recorrer el país. Sí. Y está bárbara. También hay un señor que tiene una fábrica de helicópteros en Saladillo, señor fantástico, que hace 4 años tenía 89 y los hijos le decían, papá, ¿para qué vas a abrir la fábrica a las 6 de la mañana si nosotros podemos abrirla? Y él les contestaba, porque si no voy a las 6 de la mañana y me quedo en casa, me muero. Y yo digo, esos ejemplos de vida, una señora que vende empanadas frente a la casa de Tucumán los fines de semana, 98 años, toda la semana haciendo las empanadas para vender en Tucumán, por supuesto. O sea, este tipo de cosas a mí realmente me emocionaban. Y yo, si alguna vez flaqueaba, decía, yo no puedo flaquear cuando tengo este tipo de ejemplos en mi vida. Entonces, lo importante para mí, lo importante para transmitir es que siempre se puede. Tengo una especie de ícono en mi vida que conocí hará 10 años, no más, unos 15 años atrás. Ella era psicopedagoga, fue la primera mujer que fue profesora del Nacional Buenos Aires, tenía cuando yo la conocí 85 años y seguía dando. Ella decía que lo que ella hacía era psicología para gente sana, terapia para gente sana. Escribió 3 libros, se llama, porque para mí está presente en mi corazón, se llama Lía Lerner, y es una mujer que se fue a los 92 años, ejerciendo su profesión, dando charlas, escribiendo libros, y era una genia total y absoluta. Y entonces ella fue mi ejemplo. Ella me dejó 2 frases que siempre le doy al copyright, porque ella decía, quiero que la muerte me encuentre bien viva. Y además, cuando le preguntaban, pero Lía, ¿qué edad tiene? Tengo la edad de mis proyectos. Y la verdad que estaba llena de proyectos, partió con un libro escrito por la mitad, partió dulcemente como la gente justa, y yo siempre hablo de ella. En el programa de radio vivo dando el ejemplo de lo que es ella. Cuando alguien me dice lo que antes se decía, no puedo pagar el departamento, no puedo pagar esto, no puedo pagar el otro, protesto y protesto a viva voz desde mi programa, porque siento que nos pasa a todos lo mismo. El de clase media también tiene más gastos y no puede llevarlos adelante. Y el de clase humilde, que realmente votó para estar mejor, no sabe hasta cuándo va a aguantar. Por eso yo siempre digo, el tema es hablarlo, hablarlo con la gente, hablarlo con amigos. Y antes hablaban de la amistad. Es fundamental, pero es fundamental tener amigos de tu edad, amigos más jóvenes y poder conectarte con la gente joven, poder sentarte a hablar con tus nietos de las cosas que pasan hoy, poder saber de qué se trata y aprender el lenguaje, porque no sé si a ustedes que tienen nietos o bisnietos
les pasa que el nieto viene y le dice, ay, abuela, tengo que dar un examen de esta materia y me da paja sentarme a estudiar. Y la verdad que a mí cuando me pasó con mi nieto, me, me turbé. Y entonces le pregunté a mi hija qué quería decir. Y mi hija me dice, no, mamá, me aburre, no me gusta hacer esto. Bueno, me quedé más tranquila y empecé a aprender un montón de palabras que nos dicen en inglés y que yo ni sabía qué quería decir. Es más, cuando empecé en esta radio, porque estoy en la radio ahora, era una radio que se llamaba una radio alternativa. Después se empezó a llamar radio con streaming. Y hoy en día, cuando yo le digo a la gente que estoy con una radio con streaming, gente de mi edad, me dice, ¿pero qué es eso? Entonces yo ahora puedo explicar que streaming es una radio que tiene cámaras y que puedo salir en vivo en Instagram, pero yo todo esto no lo conocía. Mis conocimientos tecnológicos hacen que sea una analfabeta. Tuve que aprender a hacer un Zoom Claro. porque no tenía nietos en el exterior, pero casi 2 años de pandemia que uno no podía venir a la radio, yo no quería dejar de hacer el programa. Para mí el programa es como, ¿cómo decirte? Es como contactarme con la vida. Primero porque uno puede invitar a gente joven y puede demostrar que la memoria está. Y también hablaban de la vez pasada, si uno no ejercita la memoria, si uno no habla de lo que se acuerda y de lo que no se acuerda, lo busca en Google, y uno tiene que aprender a utilizar Google y aprender absolutamente de todo. Hoy, por ejemplo, que yo estoy en la radio, tuve que pedirle a mi productora, a Patri, que me ayude, porque por las dudas, digo, no sé si realmente yo voy a poder hacer el Zoom desde otro lugar que no sea mi casa. Primero porque la computadora ya la dejé de usar y solo utilizo el teléfono. Claro. Entonces es mi arma eh, más preciada. Con esto entro a Windows, entro a todas partes. Me conecto con todas partes y me hace muy feliz hacer esto. Yo creo que los voy a abandonar porque Fanny, muy cortito, yo te pediría una visión sobre algo cortito, una reflexión sobre cómo evalúan desde los medios o cómo nos muestran los medios a la vejez, con carga positiva, con carga negativa. ¿Qué estamos haciendo desde los medios de comunicación? carga negativa, carga totalmente negativa y a veces me muero de bronca cuando dicen un auto atropelló a un sexagenario. Me parece que es un término que te ubica como que a los 60 ya sos un anciano, que bueno, que no podés salir solo, que no podés caminar solo, que necesitas ayuda para todo. Y no es así, y no es así. Hay gente que se basta a sí misma, que vive sola, que no quiere tener una cuidadora, que se maneja perfectamente bien y que cuando no se siente bien, sí llama a alguien para que la acompañe o para que la ayude. Y yo creo que cuando uno es dependiente desde el día que se jubila, ahí es cuando se acaba todo. Ahí es cuando uno va perdiendo las aptitudes. Yo trato es más, me iba a ir en el avión y después dije, bueno, paremos la mano porque no sabía si quedaba muy lejos el local. Pero ya que me hiciste una pregunta, me interesaría que si alguien quiere preguntarme, estoy lista para contestar. Tengo 5 minutos antes de que empiece mi programa. Le preguntamos a quienes están presentes, a los participantes, pero también a quienes están integrando el panel, si quieren preguntar. Un gusto, Fanny, conocerla. Bueno, la he visto en otras oportunidades.
quería hacerle un comentario para ver qué opina usted sobre esto. Y me acordé a raíz de lo que dijo ante la reflexión esa, que los medios tratan mal a los sexagenarios. Y una vez dije, ya hace un tiempo, en una reunión que me habían llamado como presidente provincial del Senado para que hiciera una charla, habían ingenieros, técnicos, todo de tecnología. Y yo le dije, nuestra generación es la que dio el salto tecnológico más grande de la historia de la humanidad. Entonces los chicos me miraron y yo le dije, yo cuando nací tenía heladera querosén, radio acumulador, a los 10 años apareció en la televisión, un solo canal, y ahora ando con esto, le dijo. Y me comunico con esto, y transfiero con esto, y me comunico, me conozco las noticias del mundo, me comunico con cualquier país del orbe. Y nos dicen sexagenario como una... No, muchachos, ojo, nuestra generación es la más importante de la historia de la humanidad porque dio el salto tecnológico más alto de la historia de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Es más, ahora se incomunican porque es tan común ir a un restaurante y ver a una familia y los chicos están con el celular, o ver a una mamá llevando el nene con el cochecito a la plaza y estar hasta cruzando la calle con el celular. O sea que nosotros pasamos por todas las etapas. No teníamos teléfono porque costaba muchísimo en Buenos Aires conseguir una línea telefónica. Eh, Llegó el teléfono cuando uno tenía que pedirle a la operadora línea. O sea, hemos atravesado tantos siglos, pero ¿quién dio la primer patada? ¿Quién hizo los primeros descubrimientos? ¿Quién los hizo conocer? Nuestra generación. Los premios Nobel que hubo mucho antes, no estoy hablando de los nuevos, eran de nuestra generación. Nosotros tuvimos 5, si mal no recuerda, premios Nobel. Quiere decir que esa gente que estudiaba y investigaba, dejó todo para los jóvenes médicos de ahora, porque todos estudian con Hussein, con, con Favaloro, que aunque no fue premio Nobel, debería haberlo sido. Todo el mundo tiene en cuenta lo que aprendió estudiando en los libros de medicina de nuestros grandes antepasados, porque son antepasados de todos nosotros. O sea que yo creo que ahora nos estamos haciendo respetar, ahora se dan cuenta de quiénes eran los autores, ahora la gente vuelve a leer a los clásicos y se da cuenta que los clásicos eran visionarios, que mucho de lo que dicen muchísimos libros y hasta muchísimos cantores de protesta eran visionarios. Yo siempre aconsejo escuchar las letras de Jorge de la Vega, un gran pintor y además compositor y cantor de protesta. Yo vivo escuchándolas y digo, pero este hombre vio todo lo que iba a pasar ahora antes y murió a los 42 años. Por eso, y respondiendo a su pregunta, creo que todavía no nos dan el lugar en los medios. Hoy en día, para poner la cara en televisión, hace falta tener una edad determinada, hace falta tener un cuerpo determinado, porque es como que todo pasa por la apariencia. Y después nos pasa de que vamos a un hospital o a un sanatorio, si tenemos la mala suerte de tener que estar internados, viene la enfermera y nos dice, bueno, abuelita, ¿cómo se siente hoy? Tal cual. Es una de las cosas que más molestan, porque yo soy abuela, me siento orgullosa de ser abuela, de ser bisabuela, pero yo soy persona, y yo hago las cosas no porque soy la abuela de, ni la bisabuela de. Hago las cosas porque he trabajado desde que empecé a tener una vocación. Y mis 55 años de periodista
son porque realmente amo la profesión y me siento orgullosa. Entonces, creo que tenemos que hacernos respetar. Si no hay posibilidad en los medios abiertos, que los medios abiertos no son como eran antes, ahora buscan otro tipo de cosas. Ahora buscan el sensacionalismo, todo el mundo repite lo mismo, todo el mundo busca tener rating. Antes no. Antes los periodistas, que éramos, por lo menos en lo que yo hacía, la patria movilera, buscábamos justicia. Y si íbamos a cubrir un caso, lo hacíamos todos juntos en pos de hacer justicia. El que conseguía la primicia respetaba a los demás, hacía la nota y le avisaba a todo el mundo, porque cuantos más personas nos ubicábamos en un mismo tema, más fuerza tenía el tema. No sé si contesto a su pregunta, doctor. Fanny, la productora te está haciendo así. Te está Hay que diciendo que redondear. redondees. Bueno, mi redondeo es que siempre se puede, que solo hay que tener ganas y que solo hay que intentarlo. Y te cambia la vida, realmente te cambia la vida. No importa la edad que tengas, siempre es tiempo. Y les mando un abrazo muy Un beso grande. enorme. Les agradezco. Un aplauso para Fanny. Gracias, Fanny. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fanny Mandelbaum, con nosotros integrando este panel en donde vamos a escuchar la voz de los mayores. Y por eso, bueno, queremos desarrollar el tema nuevos desafíos legales para la protección de los mayores. Y en este caso lo invitamos al doctor, justamente al doctor Semino, Eugenio Semino, para que desarrolle el tema. Bueno, en principio agradecerle a todos ustedes, a mi querido amigo Félix Nayim, a Ricardo Jáuregui, bueno, y a todos los amigos que nos encontramos hoy, algunos después de muchos años, pero que nos movió a trabajar en lo mismo a través de la vida, ¿no es cierto? Hay algo que no reveló Fanny, nos venimos peleando hace 30 y pico de años al respecto. ¿De cuándo fue el programa de sexo? Y tuvo que haber sido hacia el año 90, porque yo estaba a cargo de los hogares públicos, y solíamos ser casamenteros en los hogares Rawson, San Martín, Martín Rodríguez, Raymond, teníamos 3.200 residentes que no tenían cobertura social de PAMI, por ejemplo, eran indigentes. Así que los recibimos de la dictadura, y acá vale una reflexión interesante. Se sabe mucho de qué pasó en la dictadura con los que éramos jóvenes de la época, pero se sabe poco de qué pasó con los viejos. Es más, esos hogares eran grandes hospitales, el Rawson, Hospital de los Inválidos de la Guerra del Paraguay, el llamado San Martín, el viejo Hospital Alvear, el Raimondi en Necochea del 27, y donde nació la geriatría, es lo que es hoy el Hogar Martín Rodríguez en Ituzaingó. ¿Y qué pasó? ¿Por qué los militares eran malos con los jóvenes y no así con los viejos? Porque habían nacido esos hospitales en ese periodo, esos hogares, perdón. Se los convirtió más que en hogares en asilos. ¿Qué nos fuimos enterando en lo cotidiano? Que en esos asilos, atrás de los muros, se iniciaron en 1978, año del Mundial, cuando se suponía que los argentinos éramos derechos y humanos. Nos fuimos enterando que esos viejos eran todos, obviamente no tenían jubilación, no tenían ingresos, pero la gran mayoría habían sido militantes políticos.
habían sido gente que fue perseguida por las diversas dictaduras, porque uno siempre habla del 76, pero mi generación vivió de a ratitos en democracia. La democracia duraba menos que chancho en misa. Empezaba un día Radio Colonia, los comunicados, y en realidad, y está escrito por ahí, ¿qué vimos? Que esos viejos que habían sido militantes comunistas, anarquistas, socialistas, peronistas, representaban la inyección de combustible para la juventud, que era el motor de cambio. Entonces, como todo autoritario, quiere concebir la sociedad no como una película, sino como una foto, porque es el momento en que él está arriba. Ahora, la sociedad, aún con las capas profundas de su conciencia, sigue evolucionando. La vida sigue triunfando. Por eso, a veces, buscar la génesis de estas cosas a través de una simple anécdota. Tratábamos que en esos lugares, que entre otras cosas, como había un capellán del ejército que era el que cuidaba la moral interna, era muy difícil concebir habitaciones para uniones que no fueran matrimoniales. Nosotros empezamos a trabajar con el director que me precedió a mí, mi querido amigo, el doctor Peralta, en tratar de romper esos lazos, de romper esas trabas. La vida tiene un grado de desorden, la vida es como la naturaleza. Es decir, no es establecer normas que me ahogan permanentemente. Y por eso ahora vamos al tema de las normas y el derecho. Entonces, cuando se fue flexibilizando, empezó toda una reacción de cómo van a vivir juntos si no son marido y mujer. Entonces, se armaron las habitaciones vinculares. Y después, en San Martín, armamos habitaciones para uniones transitorias. En la primera etapa nos excomulgaron y en la segunda nos corrían con un crucifijo. Pero triunfó la vida. Y tratábamos de señalar que éramos celestinas, tratábamos de juntar para que convivan. Y uno de estos matrimonios lo llevamos, hablé con Fanny, que empezaba su programa, y fue en el año 90 exactamente. En ese momento yo gestionaba tercera edad y discapacidad, y mi jefe es mi querido amigo al día de hoy, vecino, Alberto Cormillot. Es decir, no había ningún normal en todo este entente. Y llevamos a una pareja que se había casado, Salomón y Lita Mestoy. Ella invitó a Ana María Campoy, a Nelly Beltrán y Morí Jouvet para hablar de sexo. Que era una cosa que se hablaba poco o nada. Y cierro el comentario. Ana María Campoy agarró el micrófono, bueno, nos divertimos muchísimo. Nelly Beltrán también, muy divertido fue.
Los abuelos del Rawson, ni hablar, un desastre, si contaron hasta sus propias intimidades. Y lo llamativo, Morillo que estaba con su tradicional moñito, un gentleman, no habló en todo el programa. Y Fanny le hace la última pregunta a él. Dice, ¿qué decís, Morí, vos que no hablaste en todo el programa? Y dice, del amor no se habla, se hace. Este fue el corolario de esta anécdota, sobre la cual en realidad uno saca conclusiones, y tiene que ver con que a veces hacemos diagramas, pensamos en grandes estrategias, y nos es difícil valorar la subjetividad. Es decir, estamos hablando con algo muy, muy dinámico, que va evolucionando, que va cambiando, que son esos seres humanos, ¿no? Y normativa. Yo hice mi primer carrera de grado en el precámbrico, yo venía del sistema de salud, era bibliotecario del Hospital Argerichas, y lo fui hasta la noche del 24 de marzo del 76, y en el 72 me había recibido de abogado muy rápidamente en una carrera fácil, después hice una licenciatura en criminología, y después la vida me llevó a trabajar desde la gerontología, que aprendí a hacerlo desde afuera del país, porque no podía estar adentro, y hasta el día de hoy estoy atrapado por eso. Pero ¿qué pasa? Uno fue siguiendo los procesos, las crisis sucesivas, vio que el mundo fue avanzando, fue con grandes dificultades tratando de interpretar el envejecimiento. A veces yo veo a muchos decisores políticos al día de hoy que siguen hablando de vejez como estadio, como el escalón previo a la muerte, y que se le asignan algunas connotaciones en términos de lo que es la estructura económica y social, que están totalmente perimidas. Totalmente perimidas. Se hablaba acá. Hoy una persona de 65 años tiene la posibilidad de una vida con calidad de 20, 25 años más. O, si no sabemos qué hacer con esa persona, se nos convierte en lo que muchos llaman como tal, en un gasto social. Y ahí estamos en el dilema, porque maravillosa la idea de Félix, de juntar la previsión con la gerontología y analizar los fenómenos en conjunto. Nosotros hace muchos años venimos señalando que la seguridad social tiene tres grandes pilares, que son, bueno, la previsión y el trabajo, la salud y la educación. Que cuando esos tres pilares se alinean, se fortalecen, las sociedades se desarrollan. Cuando se empiezan a mover, cuando están en crisis, que es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad, en realidad lo que nos encontramos es que toda la sociedad termina involucrada en un presente que no construye el futuro, sino que es un presente de sobrevivencia. Y tratamos de explicar en esta tupacamarización de nuestra sociedad los problemas por partes. Que agarremos, a ver, previsión. Y hay problemas, no alcanza. Subamos la edad de la mujer. ¿Y?
A mí me tocó participar en lo que fue el Pacto de Toledo en el año 94 en España, que había una crisis en la seguridad social. ¿Qué hicieron las diversas fuerzas políticas? Se juntaron y reconocieron que había un problema en el sistema de seguridad social. Había una crisis. Vinieron todos los líderes de los partidos, del PP, del PSOE, Izquierda Unida, las autonomías, y a partir de reconocer el problema, cada fuerza política trajo un actuario. Trabajaron durante 6 meses los actuarios en diversos escenarios, a 5, 10, 20, 30 años. Cuando se pusieron técnicamente de acuerdo los actuarios, volvieron los líderes, se dieron la mano y subsistió durante más de 20 años el Pacto de Toledo. Que no fue ninguna maravilla, que no dejó de tener crisis, pero que pervivió y dio un piso de sostén en términos de esos derechos. Y ahí se concibió no solo el tema previsional, no solo lo que son las pensiones, sino también la salud, porque van íntimamente relacionados. Le pedimos decir, que vaya redondeando porque tenemos todavía... al Es doctor igual Jalif. que la productora que tenía Fanny. Y es mucho peor, ¿no? El doctor me conoce. Bueno, muy brevemente. Los viejos nos vamos arborizando. Entonces cuando vamos hablando nos vamos acordando incorporando temas, ¿no? Y ustedes están ante un viejo viejólogo que tiene los dos problemas juntos. Entonces, yo decía que, por ejemplo, en este momento, nosotros lo venimos denunciando hace más de 2 años, y lo vemos, cualquiera que hace asistencia directa lo ve todos los días, en su consultorio, en el hospital, en la residencia. Nosotros atendemos 200 a 400 casos por día. Cada uno de los casos tiene una enorme complejidad. La persona viene por un tema determinado. Doctor, me pospusieron la operación por 5ª vez. Todos los días. Ahí está Tedeschi que asiente. Pero cuando uno empieza a hablar, a eso se le suma que no puede comprar el medicamento, o que no puede pagar el alquiler, o las expensas. Entonces, cada caso es un modelo para armar. Y nos terminamos convirtiendo simplemente en buenas samaritanas, tratando de resolver algo, pero sabiendo que lo que estamos resolviendo es simplemente una muestra de los millones que están afuera sin ningún tipo de cobertura. Concluyo. Debiéramos empezar a reconocer cosas. A lo que llamamos sistema previsional, y no refiero a las cajas en particular o a los regímenes especiales, sino a lo troncal, ANSES, hoy no es un sistema previsional. No hay ninguno de los elementos de manual que definan un sistema previsional con lo que hoy es ANSES. Hoy tenemos un programa de subsidios por la edad. Tenemos 5 millones de argentinos que cobran lo mismo. Con más un pago en negro no remunerativo de hace 2 años, que es discrecional. Lo da el ministro, el presidente de turno, según lo que quiera. El año pasado agarren la nómina y van a ver que subía ante una elección, bajaba al mes siguiente. Y este año hace 10 meses que está congelado. Disparate. No tiene nada que ver con el derecho. No tiene nada que ver con la previsión. Si no reconocemos este punto de partida para iniciar la discusión, si no reconocemos que tampoco va a haber salud si no hay cloacas y no hay agua potable, a 10 cuadras de mi casa,
en la ciudad de Buenos Aires no la hay, y no lo hay para los pibes y no lo hay para los viejos, vamos a estar en problemas describiendo lo que parece imposible de cambiar. Y lo que hoy necesitamos es, como el principio de este relato, apostar a la vida. Decía Bertolt Brecht, si no se puede mejorar la hipocresía, hay que tratar de decir la verdad. Acá siguen haciendo esfuerzos para mejorarla. Gracias. El doctor Eugenio Semino, muchísimas gracias, doctor. Y a continuación vamos a invitar al doctor Juan Carlos Jalif. La temática tiene que ver con el futuro financiero de los mayores, los desafíos y las soluciones. ¿Qué ve usted justamente como profesional del derecho, pero además como político? Como lo dijo el doctor, no tiene solución inmediata. Destruyeron un sistema, se destruyó un sistema solidario donde todo el mundo aportaba para cuando llegara la edad obtener de eso una jubilación, que ahora en realidad, como dice el doctor, es una pensión entonces, como se empezó a ingresar al sistema gente que no aportó, y ojo, que no estoy diciendo que los que ingresaron al sistema sin aportar había que dejarlo afuera, o no tenía que recibir nada. No, ese no era un problema del sistema previsional, era un problema del Estado, no del sistema previsional. Al sistema previsional no se lo debió tocar. Al ingresar, claro, qué gracioso, qué bonito que es regalar plata de otro. Le dieron los recursos que eran de otros, de los que aportaron toda la vida. Y es claro que en la Argentina había que buscar una solución a un sector excluido de la economía, que trabajaba en negro, que no hacía aporte. Entonces que no lo hacía el aporte, no entraba en el sistema, entonces que hubo, el Estado no podía dejar excluidos esos millones de personas. Estoy de acuerdo, pero no hacérselo pagar al sistema previsional. Eso lo debió ser un sistema separado que subvencionara el Estado y el recurso puesto en el presupuesto del gobierno provincial del año correspondiente. En el sistema previsional no, uno no va al presupuesto, está ahí. Entonces, con eso terminamos en la situación que estamos ahora, con un sistema previsional que a la mayoría de sus aportantes no le devuelve lo que aportaron durante una vida. Es también responsabilidad del Estado no haber controlado el problema del trabajo en negro, que ese es otro de los graves problemas de la Argentina, el trabajo en negro. Entonces, hay un sistema hay una situación que nos va a llevar mucho tiempo corregir. Y hay otro problema que viene y que tiene el mundo hoy, que tiene Europa. En Europa las cajas previsionales ya no, su ecuación económica no da, porque ha aumentado la edad o el promedio de vida, ha aumentado enormemente, no ha aumentado, no estoy diciendo que haya que aumentar, yo estoy describiendo un hecho, no ha aumentado el límite de edad para jubilarse. Entonces, en Alemania el sistema está en crisis, y eso que no es el problema que tenemos nosotros. Allá el propio sistema previsional está en crisis. Fundamentalmente en Europa, de donde son... la Argentina ha tenido un régimen previsional durante toda su historia que no han tenido nuestros países vecinos. Pero después
terminamos en lo que terminamos y en lo que vivimos hoy. Ese creo que es una situación que se le debe poner foco, se debe ir tratando por ahora de paliarlo y buscarle una solución. Así que concretamente le digo que este sistema previsional argentino va a costar mucho para que sea el que fue en algún momento, el que superaba generalmente los niveles de pobreza, o mejor dicho, la canasta familiar. Así que esa es la visión que yo tengo. Hay un sistema previsional que no está, a ver, ¿cómo decirlo? Está pinchado, está perdiendo por todos lados. Entonces, si no le buscamos solución, no vamos a solucionar el problema. Hoy hay mucha gente, jubilados, que no llega a la canasta básica, y ni hablemos del sector de la salud, de los medicamentos, que otra vez está ahora en discusión y en debate en la Argentina. Creo que se está viendo el problema de la industria farmacéutica argentina, que tiene niveles de ganancias exorbitantes, de precios exorbitantes que no corresponden estoy hablando justamente con médicos, ¿no? Saben cuál es el tema de los medicamentos. Lo saben positivamente porque lo sufren a diario con sus pacientes, ¿no? De lo que recomendé, recetar un determinado medicamento que ustedes saben que le va a ser difícil al paciente comprarlo. Por otro lado, quiero también aprovechar y dar una oportunidad que en realidad les soy sincero. Yo creí que venía a hablar de esto que voy a hablar ahora en adelante. Lo de atrás no sabía, pero bueno, como buen político a veces sabemos buscar de la experiencia las cosas. No, lo que dije, lo que siento y he sentido toda mi vida. Un poco decirle cuál es la experiencia propia. Yo tengo 73 años, he dejado la política después de tantos años, hará 2 años. Estoy en plena actividad, estoy asesorando ad honorem, quiero aclarar, a la legislatura y al propio gobierno de la provincia o a quien me consulte. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque creo que es la clave, se lo dice un abogado, no se lo está diciendo, o uno que lo vive personalmente, no se lo dice científicamente un médico. La cosa está en la actividad, pero no solo física. Ustedes bien saben que la cabeza hay que entrenarla como el resto del cuerpo. ¿Y cómo se entrena la cabeza? Leyendo, preocupándose por conocer más. Y esta actividad que uno lleva a diario, que llevó a diario durante tantos años, uno no le puede poner freno inmediato. Hasta acá llegué y se terminó. Yo, que soy un lector empedernido, leo ficción, porque para la no ficción tengo el resto del día. En la noche leo ficción nada más. Entonces, hay que entrenar la cabeza y eso es lo que lo va a mantener. Yo el otro día dije en una reunión reservada, no era reservada, pero era poca gente, a raíz de un comentario que se hicieron, porque estábamos analizando una particular legislación y yo di mi parecer y bueno, y después se empezó. A mí el conocimiento y la experiencia me ha llevado a decirles a ustedes sin ninguna duda que con 73 años intelectualmente estoy en el mejor momento de mi vida, con 73 años.
porque se acumula el conocimiento con la experiencia. Y mientras dure, porque después puede venir el alemán y uno empieza... ¿Y por qué esto lo tienen que entender muchos mayores? Ellos mismos lo tienen que entender. Que no se tienen que dejar estar ni pensar que ya no es lo mismo que cuando uno era joven. No, al contrario, intelectualmente tenemos que estar. Es casi razonable, es natural que estemos mejor que en el resto de la vida, porque al conocimiento que podremos haber adquirido durante toda una vida dedicada a una determinada actividad, está la experiencia. Juntamos el conocimiento y la experiencia y ahí está, creo que la actividad que debemos realizar todos y que es la previsión para que la vejez la llevemos de la mejor manera posible. Y por supuesto, arriba creo que, y a muchos nos debe pasar, que nuestros nietos nos tienen alerta. Nuestros nietos nos tienen alerta sobre cuál es la actividad que uno hace, el pensamiento, eso que decía Fanny, que le preguntó la nieta sobre un trabajo. A mí me pasa siempre que te preguntan sobre cosas que están estudiando. Entonces, creo que esta muy buena idea que han tenido para organizar esto tiene que ver, en definitiva, con lo que he expresado en todas estas palabras. Vivamos. Me hace acordar, para terminar, unas palabras del gran escritor español Carlos Ruiz Zafón, muerto muy joven, 65 años, pero para mí joven, totalmente muerto. No hace mucho, pero a un personaje le pregunta a otro en su famoso libro del cementerio de los libros olvidados: ¿cómo te gustaría llegar a vos a la muerte? Y el otro le contesta: vivo. Lo que parece un oxímoron, y el tipo dice que con cara de sorpresa: claro, yo quiero llegar vivo, porque hay muchos que llegan a la muerte y ya se murieron hace rato. Hay que llegar vivos hasta el último día de nuestra vida. El doctor Juan Carlos Jalif, y les decimos a los